Bien, precisamente para conversar sobre este nuevo gabinete y sobre la coyuntura política nos acompaña aquí en el estudio el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, don Ricardo Márquez. Gracias por acompañarnos, señor Márquez, esta noche en la edición central. ¿Usted pensó que el presidente Castillo con este cuarto gabinete iba a enmendar el rumbo? ¿Le creyó cuando dijo que iba a llamar a las fuerzas políticas y iba a organizar un gabinete de ancha base? Bueno, miren, ve, cuando él declara eso, yo me comencé a preguntar, cuando uno tiene esa idea, tiene que tener los congresistas que sustenten esa idea. El tema es que la coalición que él tiene, diría que en un 80% o más, está con Perú Libre inicial, porque se han dividido en tres, pero igual son Perú Libre. Entonces, ¿qué sucede? Yo me pregunté, si se va al centro, él va a tener que tener a Acción Popular y APP, pero no los tiene. Bueno, parece que ahora en este gabinete valió más el peso de Vladimir Cerrón, ¿no es cierto? Es decir, el presidente Castillo habla de lucha contra la corrupción, pero se deja asesorar y le acepta candidatos como ministros aún sentenciados por corrupción. Bueno, lo que más me duele es ver al primer ministro hoy día decir, he pedido a todos los ministros los que me den juicios todos sus antecedentes y las denuncias que tengan sobre las relaciones con mujeres, ¿ok? Violencia. ¿Qué significa violencia eso? de género. ¿Qué significa eso? Que tú eres primer ministro, tú no los has escogido definitivamente, y encima no has visto si tienen antecedentes judiciales o penales o de lo que violencia sea. doméstica, exacto. Entonces, ¿cómo es la formalización? O sea, ¿cómo es que tú vas a dirigir con las personas que no conoces? Y eso es lo que ha pasado. O sea, personas idóneas, nada. Es decir, además hoy día el premier ha dicho, cuando le han preguntado sobre el ministro de Salud, ha dicho, bueno, no sé, esa es cuestión del presidente. Exacto. Entonces, y yo creo que... ¿cuál es el papel de Aníbal Torres? Lamentablemente, por eso digo que de comienzo, le veo una falla, pero que no tiene sentido, porque si a mí me dicen, tú vas a ver esta empresa, lo primero que tengo que ver es lo que se van a sentar conmigo, si tienen antecedentes o no. Claro. Eso es lo primero que hace cualquier persona, más aún estando en un gobierno. Y ahora que estaba leyendo una entrevista que dio ya ahora el exministro Pedro Franque a la BBC, ha dicho que este gobierno no tiene rumbo estratégico. Y lo dice el ministro de Economía que acaba de dejar la cartera hace 3 días. Es que el ministro se da cuenta de algo que el primer ministro Bellido dijo hace 3 meses, que se llama la Política General de Gobierno para el periodo 2021-2026, Decreto Supremo 164-2021 PCM, y donde no se incluye la Asamblea Constituyente para nada. Pero no solo eso, sino en el acuerdo nacional, que están todos los partidos políticos y unas 30 instituciones que van desde las iglesias hasta los gremios Confiepa y nosotros, y donde tampoco se menciona nada de la Asamblea Constituyente. Y encima ahora el presidente ha firmado el ingreso a la OSD, pero para ingresar a la OSD tienen que preparar un plan de trabajo, y en ese plan de trabajo, ¿cómo va a tener sentido con lo que propone Perú Libre? Bueno, pero el tema, por ejemplo, de la Constituyente, donde el presidente una y otra vez habla que la Constitución se tiene que cambiar para que todos los peruanos tenemos derecho a la salud, cosa que es mentira, porque aquí en la Constitución lo dice, ¿no es cierto? Eso es totalmente mentira. Ahora, con la designación de este ministro de Salud, vemos que la salud pública de todos los peruanos le importa bastante poco al presidente de la República. Lo que pasa... Entonces, por un lado dice una cosa, pero con sus acciones se contradice totalmente. Y por eso es que yo digo, ¿a dónde va el Perú? ¿A dónde va el Perú? Y ahí coincido con Pedro Franque, que él estando dentro del gobierno, se pregunta precisamente ahora. Claro. Que él mismo, y yo tengo una anécdota que yo le dije, y cuando has hablado de economía con el presidente, ¿cómo te fue? Bueno, me dijo, ya tú sabes, me dice. El problema es que ahora, cuando
el ministro de Economía de hoy hable con el primer ministro de Economía y de dónde llevar la economía para que los empresarios puedan invertir a largo plazo. Claro, el problema ¿Cuál no va es, a ser la problema, respuesta? señor Márquez, no es que el presidente sepa poco de economía. El problema es que el presidente se está dejando asesorar por todos estos asesores en la sombra, ¿no es cierto? Y no por sus ministros, porque ya son el ministro Abelino Guillén, la ex ministra Mirta Vázquez, ahora el ex ministro de Economía Pedro Franque, que hablan de estos asesores en la sombra. Sí. Que están asesorando al presidente, es decir, está dejándose asesorar por estas personas y no por sus ministros, y eso es bastante grave. Entonces, en realidad, ¿cuál es el futuro del país? Eso es lo que nosotros nos preguntamos, y en cierta manera lo que nosotros preguntamos también es que en cualquier país del mundo los asesores tienen específicamente sus nombres para que todo el mundo lo conozca. Pero hoy, a mi criterio, no ha salido ni sabemos muy bien. Y ese es el problema del Perú. Ese es el problema. Bien, muchas gracias, don Ricardo Márquez, por acompañarnos esta noche en la edición central. Vamos a hacer una...